Bienvenidos a todos. Como habíamos anunciado en nuestras redes sociales a lo largo de toda la semana, vamos a llevar a cabo este experimento, esta charla sanitaria, con el fin principal, pues, de dar a conocer a dos personas y dos personajes importantes dentro de la estructura de Lucas Murcia que se encargan de la parcela sanitaria. Normalmente vemos siempre en los medios de comunicación a jugadores y entrenadores, pero es bonito también, pues, ver quién está detrás y quién compone toda esa plantilla. Así que paso a saludar directamente al jefe de los servicios médicos del club, Santiago Godoy. Muy buenas. Muy buenos días. Hola, Encantado de, Rogelio. encantado de volver a verte porque hace ya tiempo que no nos veíamos, por lo menos desde los últimos partidos. Y paso a saludar también a Rogelio Diz, fisioterapeuta de Lucas Murcia, al que este confinamiento sí que hemos conocido todos un poco más porque hemos subido vídeos regulares para asesorar un poco en temas básicos de fisioterapia a toda la gente. Muy buenas, Rogelio. Hola, buenas, ¿cómo estáis? Digo que te lo has pasado bien, ¿no? Por lo menos enseñando a todo el mundo algunas nociones básicas de fisioterapia para que pudiese practicar cada uno en su casa. Sí, sí, ha sido entretenido. Hemos inventado nuevas facetas de profesionales y personales en No este sé, confinamiento. no sé cómo lo ha llevado el doctor Santiago Godoy, porque además el trabajo de campo ha desaparecido por completo. No hemos podido pisar el pabellón, con lo cual mucho ordenador, imagino. Sí, todo prácticamente ordenador y teléfono, eh, por la complicación que supone en términos de sanidad el, el tema del trato por teléfono. Pero bueno, en las distintas facetas, concretamente en el deporte, como yo parto de la base de que la gente quiere cuidarse, que los jugadores están por la labor de no perder la forma, pues imagino que son obedientes, siguen las directrices, sobre todo las de Rogelio, y en la parte que a mí me toca, hasta hoy, y toco casi madera, no he tenido necesidad de que casi siempre es Rogelio el que me llama para decirme, oye, pasa esto, pasa lo otro. Así que en principio todo está tranquilo. Vamos a hablar de vuestra relación porque os conocéis desde hace muchos años, Santiago. Tú llevas unas 2 temporadas en el Lucas Murcia, porque la mayor parte de tu trayectoria, a nivel deportivo hablamos, la has pasado tanto en el Ciudad de Murcia como en el Real Murcia. Creo que en el Ciudad de Murcia, hace ya como 16, 18 años, no sé exactamente bien, conociste a Rogelio. Cuéntanos un poco cómo fueron vuestros inicios en ese tándem. Sí, tuve el placer de conocer a mi amigo Rogelio. Y además es fácil de recordar porque esa temporada cumplí 50 años, así que ustedes no, porque no lo voy a decir, pero si tiro de hoy para atrás es muy fácil saber los años que son. Y el primer contacto fue en Segovia en pretemporada. Empezamos así como un experimento mío, porque él ya estaba un poquito imbuido en eso. Y de esas cosas que se dan. Congeniamos allí, no llegamos a entrar a Cándido, pero cerca de Cándido, y hasta la fecha, después nos dividimos las parcelas, él siguió su trayectoria en el Real Murcia, perdón, en el Ciudad, yo hice un impasse, después seguí por el fútbol del Real Murcia, él se metió en el baloncesto, y hasta ahora que hemos vuelto a coincidir por esas cosas de la vida. Hemos mantenido la relación personal independientemente de que él estuviera en el fútbol o en el baloncesto y yo en ningún sitio en el fútbol o ahora en el baloncesto. Tenemos el vínculo de que el club como empresa está afiliado a Ibermutua y por tanto su interés y el mío y el de mi empresa es que los jugadores estén bien atendidos. Así que aunque yo no haya estado, en realidad sí he estado haciendo un poquito de enlace. Pero luego fundamentalmente amigos y yo no sé, a veces rayando hasta casi en que es mi hermano pequeño. Rogelio, le había comentado a Santiago que después de muchos años os habéis vuelto a encontrar, en este caso en el baloncesto. No sé si después de tanto tiempo ha cambiado mucho la forma de trabajar, o por el deporte, o por las nuevas tecnologías, o más o menos el cómo os compenetráis vosotros no ha cambiado tanto.
Buenas. No, como hemos comentado antes, nos conocemos ya desde hace muchos años a nivel personal y profesional. Y la verdad es que, hombre, cambios, claro que ha habido. En 15, casi 20 años que nos conocemos y que estamos trabajando, como ha dicho el doctor Santiago, con Laguna nos hemos ido, hemos vuelto, pero por las tecnologías, por determinadas cosas que hemos avanzado, sí hay un cambio significativo para mejor. A nivel de deporte, hombre, claro, el fútbol y el básquet es muy diferente, sobre todo por nacionalidades, por determinadas patologías y lesiones que son diferentes en un deporte y en otro, pero lo que es la base es la misma. La base es la confianza mutua entre profesionales, con muy buenos y muy grandes colaboradores, tanto de instituciones como de profesionales, y bueno, aplicarle un poco de lógica, muchas horas de trabajo y esa conexión especial que debe haber entre los profesionales para que tanto los jugadores como el cuerpo técnico, como todo, pues lo reciban y sea recíproco y pueda salir todo lo mejor posible lo antes posible, como es de lo que consta el deporte profesional. Cuéntanos, Santiago, ¿cómo es vuestra relación a diario o semanal? ¿Qué tipo de llamadas tenéis? ¿Cuál es vuestro protocolo de actuación cuando hay algún tipo de problema sobre una lesión, por ejemplo? ¿O qué relación tenéis directamente laboralmente entre semana? Bueno, ahora estamos en una situación distinta. Cuando estábamos en partidos, divido partidos de casa, yo estoy en el banquillo, con lo cual estamos sabiendo lo que está pasando en ese momento, lo comentamos en el intermedio si ocurre, lo comentamos al final y decidimos si por la mañana, a la hora que venga bien a la organización de Rogelio y a la organización propia del jugador. No olvidemos que los jugadores tienen, aparte de dormir y comer, tienen familia también. Entonces tampoco se trata de llevarlo a las 8 de la mañana allí solo porque aquello está abierto. Y en los partidos de fuera hay un denominador común que es de Rogelio desde que lo conozco. Las cosas las quiere para antes de ayer. Y porque yo entiendo que primero es su propio interés, segundo está el interés del jugador y tercero el club aprieta. Entonces, ya me adelanto un poco, uno se tiene que acostumbrar al tema de la inmediatez. Es verdad que nosotros tenemos la suerte de estar aquí en Murcia, donde tenemos un hospital propio. Eso significa que está abierto 24 horas y por tanto, si la circunstancia lo requiere y tuviera que ser a las 9 de la noche, nos da igual que sea a las 9 de la mañana. Luego ya están las pruebas complementarias y todo eso, pero el procedimiento es como muy estándar. Yo creo que sé lo que el club necesita, que es lo que Rogelio necesita, y a partir de ahí nos movemos. Lo que le puedo dar se lo doy, porque hay cosas que una mutua no puede dar, pero lo que le puedo dar, como él siempre lo quiere todo para ayer, no tiene historia. Es decir, Rogelio maneja un termómetro que es si la pelota entra o no entra, si tiene el número de lesionados, porque es un ser vivo y está sujeto al estrés que supone estar en el banquillo. Y me imagino, y tú lo sabes, Felipe, que tenemos la suerte de que el club, encabezado con Alejandro y con el propio entrenador, no nos fustiga con látigo o con púas de acero, pero nosotros casi que sentimos que nos fustiga. Entonces sí que procuramos, ¿qué tal? Parte buena, que nos entendemos. Rogelio, yo no lo conozco pidiéndome algo que él sabe que no le puedo dar. Por tanto, cuando él me pide, sabe que me puede meter prisa y nada, y movemos los hilos. Y hasta ahora, y sigo tocando una pizca de madera, las cosas no han ido saliendo. Hemos tenido alguna intervención quirúrgica, hemos tenido alguna cosita, pero el trabajo que él con su gente hace en el vestuario y en los entrenos y en el tratamiento, al final el papel del médico es un poquito secundario, ¿no? Nosotros estamos cuando aparece la lesión y el trabajo de Rogelio es ese y además intuirla. Por La mejor incidir un lesión es poco, la que... por incidir un poco más en la inmediatez,
de la que hablaba Santiago, Rogelio, claro, el componente principal que diferencia una terapia normal a una deportiva es que la presión que hay por recuperar un jugador o por obtener un diagnóstico es mucho mayor, porque está encima de ello una afición, un director general, un entrenador, como bien decía Santiago. Pues sí, como ha dicho Santiago, siempre un jugador está en el aire y antes de caer ya todos quieren saber qué diagnóstico tiene, para cuánto tiempo es, cuándo podremos contar con él. Entonces no es fácil, no es fácil. A mí me meten mucha presión, me la meto yo también, entrenadores, jugadores, cuestiones de que entre la pelotita, cómo vamos en la clasificación. Es muy diferente tener solo la ACB, la Liga Endesa, que ya es bastante, pero cuando hemos combinado con competiciones europeas, tener 2 competiciones, aviones, viajes, entonces la verdad es que es un cúmulo de ansiedad, de estrés medio controlado, porque estamos ya acostumbrados, y como ha dicho el doctor, que dentro de lo que es malo, lo hemos ido sacando todo bastante bien, con nuestras cosas que hemos tenido en el camino, como vosotros comprenderéis, en 20 años de trabajo no todo ha podido ser bueno, aunque sí que ganas en experiencia y ganas en los fallos, y de los fallos se aprende y hemos mejorado. Y yo creo que en estos momentos estamos en una muy buena edad. No tenemos los 20 años cuando yo empecé, como él decía, debajo del acueducto de Segovia, no tenemos una edad tampoco que estemos pasados, más o menos nos hemos preocupado por nuestras circunstancias laborales personales de estar actualizados, y bueno, pues, la verdad es que bastante bien. Yo creo que nos hemos acostumbrado un poco a esta locura de no descanso, de correr, y hacemos cosas que otras personas a lo mejor tendrían que tomarse la pastillita y tumbarse en el sofá, y nosotros sin tomarnos la pastillita y el sofá, pues podemos realizarla lo mejor posible, la verdad. Hablaba antes, Santiago, de que los jugadores tienen familia también y muchas veces el trato, porque igual no tiene el jugador ningún tipo de problema o requiere una atención directa, pero igual el buen trato también a sus familiares influye mucho en el rendimiento de ese jugador. Eh, para mí es básico, es decir, tratar al jugador como una máquina tragaperras que le echas la moneda y gira, eso es un error. Eh, el jugador está sujeto, no es lo mismo tener, yo qué sé, una mujer que le guste el deporte que no es lo mismo tener niños que no. El niño tiene fiebre. Yo no me imagino un niño con fiebre y el jugador con su club, yo qué sé, en Santiago de Compostela, y que yo esté aquí y que le diga a la madre que se vaya a pasarse 4 horas en la risaca. El primero que me mata es Rogelio. Entonces hay momentos en los que sí hay que levantarse e ir y tranquilizar y hacer una llamada, y además es un circuito. Yo, la diferencia fundamental que tengo es con el tema del idioma. Rogelio con su equipo se entienden con ello, entonces mi trabajo es darle información a Rogelio que a su vez traspasa. El no tener eso en cuenta es tener un jugador sujeto a riesgo, porque con tu mujer o con tu familia, con alguien de tu familia tocado desde el punto de vista de enfermedad, es muy complicado saltar a que entre la pelota. Y apretarle es un error. Entonces, yo creo que ahí el factor humano tiene mucho que ver. Luego, cada persona tiene su personalidad. En el baloncesto, que yo he notado fundamentalmente el cambio, está la diversidad de países. Y, y tú no puedes tratar a un español igual que un americano, igual que a un ucraniano, o a un rumano, o a un ruso. ¿Cómo se hace eso? Equivocándose una vez tras de otra hasta que das con la tecla. Pero si no le metemos el factor humano, a mí me gusta decir que si no le metemos carne, venas, arterias y nervios al hueso, el hueso no vale más que para golpear. Y la sensibilidad es muy importante, y yo creo que el jugador lo agradece. Yo estoy ahí sentado en el banquillo, prácticamente tengo muy poca relación con ellos, pero yo veo a Rogelio que se tiene que tragar a veces la adrenalina, que se tiene que tragar, morderse la lengua, pues porque un jugador no se cuida como le gustara, y todo ese, y eso hay que llevarlo, y eso es todos los días que sale el sol.
Y ahora añadémosle que el entrenador tiene para un jugador que le parece imprescindible, con lo cual está la presión sobreañadida. Pero al final esto es un juego de personas. Es un juego de personas. Yo no distingo mucho ir a vender, entiéndaseme que es una metáfora, ir a intentar vender un producto a la calle o intentar sacarle rendimiento a un jugador. Si no tienes en cuenta las características de con quién te estás jugando los cuartos, estás muerto. Y ahí Rogelio es un especialista, porque se pone ya dentro y fuera del del puesto campo. de trabajo. No, Entonces, no. lo conozco desde hace años y el perfil para tratar desde el punto de vista psicológico de Rogelio, yo creo que es una pieza básica. Es que muchas veces, lo ha contado Rogelio en otras entrevistas, la cabeza es tan importante como las manos, ¿no? A la hora de tratar, porque efectivamente se está tratando con personas. Y también has contado algún ejemplo de este confinamiento con el caso que hablábamos relacionado con la familia. Por ejemplo, creo que era la mujer de Yareledi, está en estado y se la ha tenido que atender también. Y esas cosas se agradecen y afectan, que duda cabe, al rendimiento, sobre todo cuando se está en competición. Roge. Sí, sí, como ha dicho Santiago, aquí somos, bueno, hablamos de piezas fundamentales, yo diría de gente que estamos más en el día a día y otras personas que van entrando y saliendo. Santiago decía muy bien que tenemos una de las bases que es el Hospital de Ibermutuamur, con él a la cabeza, en urgencias, con doctor Poveda, con doctor Jerónimo, con muchísimas personas que nos ayudan las 24 horas al día, de lunes a lunes, 365 días al año, y luego tenemos otra serie de profesionales y otras instituciones, como el Hospital Mesa del Castillo, con su directora médica Begoña, con Jaime Dávalos ayudando, con todo. Entonces hay cosas que aunque no le demos la importancia, si nos basamos solo en el baloncesto puramente y duro, solo hablamos de una rodilla rota, de un tobillo, no. Hay hijos, hay mujeres, hay circunstancias especiales. En esta pandemia lo hemos vivido siempre. Hace unos años, hace un par de años, yo me acuerdo de estar en Polonia y llamarme muy alterado Pangua, que es uno de nuestros delegados, que también el hombre siempre colabora 24 horas al día para todo lo que necesitamos, el doctor o yo, o otras personas del club, y llamarme que su hijo, que tenía asma, era muy pequeño, no me acuerdo ahora mismo si tenía 4 o 5 años, estaba en Murcia con una crisis asmática. El hijo de Milton Doyle. No, te llamó Pangua por el hijo de Milton Doyle. De Milton Doyle, perdón. Entonces nos vimos en una circunstancia y claro, ese jugador al día siguiente tenía que jugar. ¿Qué hacía? Cogía un avión y volvía, es su hijo. Teníamos un partido muy importante. Entonces, pues oye, con gente, llamamos a Alberto de la zona de Villalta, nos consiguió el aparato para vaporizadores, llamamos a Mesa del Castillo, nos coordinaron que nos vieran a ese niño, él se quedó tranquilo, hizo un buen partido, volvimos y a la distancia de Polonia a Murcia, pues estaba todo solucionado. Eso es importantísimo. Lo que has dicho de Eddie, igual. Y ahora con más fastidiado por esto de la pandemia y el problema de la inmediatez y de tener a profesionales cercanos, una mujer embarazada, con un bebé, casi 3 meses, no sabe cómo está esa criatura, si es niño, si es niña, analítica. Entonces, pues bueno, pues como ha dicho el señor Santiago Godoy, detrás de esas personas, los que son padres, otros son hijos. Y hay que saber que en el deporte hay muchas cosas que rodean, que influyen directamente en los resultados y en el desarrollo del grupo. En las lesiones también, lo ha dicho muy bien Santiago antes, no tiene nada que ver. Que tu mujer, tu padre, tu hermano, tu hijo tengan unas circunstancias especiales o comprendan o no el trabajo de... Porque al final eres padre, eres hermano, eres hijo y te dedicas a una profesión que es el deporte de alto rendimiento, que nos exige mucho a todos. Pero cuando llegamos a casa, todos tenemos que actuar, quitarnos la careta de sanitario, de tanto correr, de tanto exigir, de tanta ansiedad, de tanta presión, que a veces es muy difícil diferenciarla, y comportarnos como niños con nuestros hijos y saber ponernos con nuestros pacientes que son ancianos o que son niños pequeños. No tiene nada que ver con el deportista de alto rendimiento. No enfadarnos ni cargarlo, que muchas veces hemos tenido esos fallos, todos con nuestras mujeres, con nuestros padres, con nuestros amigos. Entonces es un conglomerado de muchas personas, de muchas circunstancias, y al final todo eso, medio llevado bien, lleva a tener buenos resultados, a tener menos lesiones, a que las lesiones salgan antes, a que todos estemos motivados, profesional y personalmente. Otra de las funciones clave en que funcionen bien, en que se lleve todo esto a los resultados, Santiago,
el buen ambiente. El servicio sanitario también se encarga muchas veces de que el ambiente sea propicio. Desde todos los flancos intenta ayudar porque luego incide directamente también en los resultados, en el rendimiento. Claro, yo sé que a veces me repito y eso yo lo aplico en mi trabajo en la moto y lo aplico en todas las facetas en las que me desenvuelvo. Yo manejo una fórmula que sé que Rogelio, hablando con él, siempre al final en el entorno siempre está y desde hace años lo practicamos sin prácticamente decirlo. Hay una fórmula que yo no sé si falla o no, pero si falla, y es raro que falle, habrá que inventarse otra que parezca. Ambiente más criterio igual resultado. No vale de nada tener un tirador de 80% de canasta, porque si el ambiente es fatal, esa canasta no entra. El ambiente puede ser fatal por sus compañeros, porque no se sienta bien atendido por el cuadro sanitario, porque tenga problemas con el contrato, porque tenga problemas con el entrenador. El ambiente es básico. Yo creo que tirar a canasta y encestar en un determinado porcentaje tiene mucho que ver con la cantidad de veces que lo repitas. Pero el ambiente no. El ambiente o está o no está. Y lo mismo que mira a la cara a un jugador y cuando medio lo conoce, y esto lo hemos hablado con Roger, y sirva de anécdota que hemos tenido jugadores desenamorados, y el rendimiento no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. El que una chica no le haga caso a un chaval de 20 años rinde de otra manera en el campo, entrena de otra manera. Y si no tienes en cuenta eso, está muerto. Y después puedes rebotear todo lo que quieras y tener todas las capacidades y ser un mirlo. Pero si no tienes la cabeza amueblada, no hay nada. No hay Volvemos nada, nada. al papel psicológico que muchas veces en el que tenéis que incidir para entender todo ese tipo de cosas. Sí, probablemente si se pudiera, que no se puede ni se debe, abrir la puerta de la sala de tratamiento que tiene Roja allí con su gente, probablemente arderían las cajas de trueno, porque aquí pasa de todo, menos tener parto, porque por una cuestión de sexo puro y duro no se puede tener, pero aquí pasa todo y están las anécdotas que te cuentan y parece una tontería, pero allí se hablan y se enfoca y hay uno que tiene más feeling con un jugador y menos feeling con el... Y yo creo que ese juego es la gracia de que cuando sale el nivel de satisfacción es mucho mayor. Es mucho mayor el ver la cara de un jugador agradecido que le ha sacado de una lesión o le ha sacado de un apuro con alguien de su familia. Esa carita no se te olvida. Y trabajamos para eso. Y por supuesto tiene que haber buen rollo. Y yo que estoy recién llegado al equipo de baloncesto, yo no puedo llegar al equipo de baloncesto allí con la chapa de médico, de director médico, pensando que el mundo es jauja. Me tengo que adaptar, tengo que intentar conocerlo y me da igual que sea el preparador físico, el entrenador, el director general, tú o Rogelio. Te tienes que adaptar y si hay cosas que no debes hacer, por mucho que sea tu forma, no las debes hacer. Y ese es el juego de todos los días. Y después cuando se gana, incluso cuando se pierde, la derrota con un buen ambiente, tengo ahora mismo el daño en el alma de los últimos 2 minutos con el Barcelona, cuando tú tienes un buen ambiente y ves que la gente se ha dejado la piel, la forma de el resquemor que te queda dentro es distinto. Así ha visto que no hay feeling. Rogelio lleva 15 años en el baloncesto, así que me podría dar lecciones magistrales. Pero yo creo que el secreto está en mirar la cara al jugador y se ve, y se ve. Cuéntanos tú, Rogelio, alguna anécdota o algún ejemplo que se te ocurra en referencia a lo que decía Santiago, de cosas que pasan en tu sala o a veces cómo tienes que incidir en comprender a un jugador de algo que no ha hecho bien o no ha hecho lo correcto y a otro cuando le tienes que leer la cartilla también porque te has dado cuenta de que o no se ha cuidado como debía o no está haciendo sus pautas de la forma correcta. Pues, como decía Santiago, son muchas personalidades, muchas nacionalidades y muchos aspectos personales de cada uno. Entonces, a veces es difícil. A veces la pretemporada
no es solo una pretemporada física, de mediciones, actitudes físicas, biomecánicas, aunque también es también un acercamiento a la persona, al jugador. Muchas veces nos equivocamos, pero normalmente, como ha dicho el doctor, cuando miras a un jugador a la cara, cuando ves determinadas cosas que realiza, cómo las realiza, cómo se comportan. Yo, por ejemplo, tengo una cosa que es una tontería, pero normalmente a mí me gustan mucho, y tú lo sabes, Felipe, los gigantes. Yo soy mucho de los pivos, de los De los 5 pivots. puros y tal, porque yo soy muy observador. Yo me muevo mucho, hablo mucho, muevo mucho las manos, pero me gusta observar dentro de, le llamo es como una especie de manicomio medio controlado, sin medicar, pero y dentro de mi gran locura de mi sala, de todo lo que pasa ahí, que como ha dicho el doctor, que me ha hecho muchas gracias, menos partos hemos hecho de todo, y a punto hemos estado de asistir a algún parto. Bueno, yo me fijo de cómo se acercan los... Yo he notado, por ejemplo, que los gigantes, no lo sé por qué, habría que hacer un estudio, no sé si por sus diferencias de que son pequeños, no sé si por el trato de los demás. Cuando se acercan, por ejemplo, a un niño pequeño o a un perro, son mucho más cariñosos, son mucho más nobles. Fíjate que podríamos llevarnos a pensar, es diferente, son vikingos, son guerreros, qué grandes. No, 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 no. Ellos son tan conscientes, que son tan fuertes y que son tan diferentes, que tienen una forma de acercamiento hacia los animales, hacia los niños pequeños muy diferente a otros más pequeñines. Ya sé que esto es una tontería, que nadie se sienta ofendido, que hay igual pequeñines, bases, aleros y tal, que tienen la misma sensibilidad hacia los niños y hacia los otros. Pero son cosas que yo digo, esta persona es sensible, a esta persona le puede llegar por este lugar, a esta persona puedes tener estas conversaciones o esto. Hay otros que no. Entonces, pues es una forma de observar y de ver, como ha dicho el doctor, con 20 años, ¿quién no ha hecho tonterías con 20 años? Lo que pasa es que también está el momento. Hay momentos en que estamos todos medio relajados, que podemos llevarlo, que podemos, oye, pobre tío, tal, está desenamorado, o ha tenido este problema con la mujer, o un divorcio, o una custodia compartida, pero claro, hay otros momentos en que vamos todos con tanta ansiedad, con tanto nivel de adrenalina, con tanta tensión, que no nos paramos o no podemos pararnos en esos momentos. Entonces somos un poquillo más agresivos, menos humanos. Entonces son Las circunstancias formas, muchas veces, claro, especiales, sí. se cambia. Son circunstancias especiales. Doctor, como decíamos anteriormente, que usted ha estado mucho tiempo también en el campo del fútbol y cambia mucho las personalidades de las plantillas de baloncesto a fútbol, porque también es cierto que aquí en el UCAM Murcia hay más extranjeros que cuando habéis estado en anteriores etapas en el Real Murcia o en el Ciudad de Murcia, o también a lo largo de tantos años, no sé si va cambiando un poco también el perfil del jugador, son diferentes, tienen inquietudes diferentes, formas de pensar. No sé si ha visto algo de evolución o cambio. Yo creo que sí, para empezar, yo la cuestión fundamental, y esto lo llevo diciendo y alguna charla cuando me han llamado, he dado al respecto. Yo, la diferencia fundamental que noto entre el fútbol y el baloncesto básicamente es la cultura. Yo he estado en equipos de fútbol de segunda A y de segunda B que coexiste, porque ha sido el Ciudad de Murcia en segunda A, ¿no, Roge? Sí. Y luego el Murcia en segunda A y en segunda B. La cultura es básica. En el baloncesto la cultura marca y se nota. Pero es que se nota en el público también. Lo mismo que se nota en el balonmano. El fútbol tiene la característica esa que yo creo que no la tienen este tipo de deporte como el baloncesto, y es que probablemente cuando un niño pide un balón para Reyes, a su padre se le pone el signo del Dora en la retina. En el baloncesto eso no ocurre. Y luego haber pasado por estudios puede ser más antipático, más borde, más simpático, más todo lo que tú quieras. Pero el puntito de base de cultura, eso marca la diferencia a la hora de tratar, a la hora de tratarte él a ti, tú a él, el puntito de respeto. Y yo eso sí que lo he notado. He notado que probablemente el mundo periférico, como puede ser el mundo periodístico, sea mal adaptado. Ahora es muy fácil criticar, nadie se acerca para construir, todo es crítica. Casi nos estamos copiando un poco de
del mundo del fútbol, donde detrás de cada periodista hay un entrenador, y probablemente detrás de cada aficionado, ¿no? También. Pero yo, lo mismo que sí que tengo que decir, y Rojo lo sabe, de los periodistas con los que hemos tenido la suerte de tratar, yo no tengo queja de ninguno. Nos han respetado. Cuando hemos hablado de no, eso se ha llevado a misa, y con esa gente puedes hablar. No es mi trabajo, y sabes que cuando empezamos la temporada te dije que yo no iba ni en la mutua ni yo personalmente a hablar con ningún periodista, que mi interlocutor eras tú y que tú derivaras la información como quisieras. Pero ese puntito de desconfianza es porque probablemente la presión, probablemente porque queremos rellenar huecos en los periódicos y en tal, y a veces lees cosas que dices, ¿y esto quién demonios lo ha dicho? Y hay mucha tela ahí que cortar. Pero básicamente yo creo que la presión es más alta, pero no, yo creo que el baloncesto, por lo menos en el equipo en el que yo estoy este año, es una presión, evidentemente porque se está jugando a la permanencia. Pero lo del fútbol era espectacular, espectacular. Es que todo el mundo es Zidane y todo el mundo hay que tratarlo como Zidane y hay cosas que no pueden ser. Yo lo veo ahí a Rogelio cuando trata y yo no veo, que no he oído nunca en todo lo que ha ido de temporada que un jugador le diga a Rogelio cómo lo tiene que tratar. Si le tiene que poner ultrasonido, le tiene que poner magneto. Yo en ese sentido creo que la cultura ayuda a la docilidad y ayuda a que el fisio pueda hacer su trabajo, claro. Vamos avanzando, que tenemos todavía algunos temas que tratar. Rogelio, por ir cerrando un poco el capítulo del que hablaba Santiago Godoy, ha comentado un tema también interesante de la prensa, y muchas veces sí que es cierto que hay que ocultar cierto tipo de información por no dar pistas al rival. Entonces, ese doble juego hay que llevarlo muy bien siempre, tanto con el cuerpo médico como el resto de la plantilla, para que haya cierta información que no trascienda, porque puede ser perjudicial, me refiero a información sanitaria, de cara al partido. Sí, como ha dicho Santiago, nosotros en Murcia tenemos mucha suerte. Tenemos una relación excelente con la prensa, tenemos una relación personal, profesional, y a veces cuando les decimos hasta aquí se puede leer, nos han respetado siempre. No podemos quejarnos en ese aspecto, seríamos injustos con los profesionales y amigos que tenemos en la prensa. Sí que es verdad que muchas veces le decimos, a veces gente sin saber, le llamamos no cantes el bingo. Tú no puedes darle todas las lesiones, los jugadores que pueden entrar o no en convocatoria al rival. Le está facilitando los scouting, le está facilitando los estudios sobre tu juego. Entonces, nosotros intentamos a veces camuflar, a veces pequeñas mentirijillas, cosillas que son cosas del juego, ¿sabes? Necesarias. Sin faltarle respeto. Sí, sin faltarle respeto a los profesionales del periodismo, ni al rival, pero hombre, lo que tú no puedes hacer es decirle al rival por dónde va a entrarle para intentar ganarle, si no le estás preparando la mitad del trabajo. Déjame que te pregunte, Roge, cosas del confinamiento, tú que has estado muy encima de los jugadores durante toda esta etapa. Dentro del confinamiento, cuéntame un poco cuáles son los principales problemas que has atendido, y luego a toda esa gente que estabas tratando con tecnología, como puede ser diatermia, que es una de las que aplicaba mucho, bueno, si se pueden resentir o están deseando ya también que vuelvas a tratarlo, porque todo este tiempo no has podido utilizarlo. Sí, hombre, ya lo hemos comentado, tampoco me gusta ser muy repetitivo, pero principalmente la mujer de Eddie, que con el embarazo ha sido una de las cosas más significativas y más importantes desde mi punto de vista, por las circunstancias especiales que hemos tenido. A lo mejor eso hace un año hubiera sido una tontería, lo hubiéramos llevado todo perfecto, sí, pero en este momento ha sido especial por la dificultad de llegar a los profesionales, a las pruebas, el distanciamiento y el temor evidente que hay a este bicho. Y luego hemos tenido varios ataques de ansiedad, uno de ellos de otra mujer, de otro de nuestros jugadores de CAI, que la mujer pues estaba asustada por si podía ser un infarto, que también nos lo atendieron muy bien desde Mesa del Castillo. Hemos tenido también algún ataque de ansiedad de Arenzaki, es normal, jugador, sin el idioma, en su casa, desplazado en Murcia y tal, pero también ayudado por médicos profesionales y de determinados fármacos si lo han necesitado, los profesionales médicos, pues hemos podido estar ahí.
Y luego, pues bueno, pues ganas tienen todos. Ganas desde el primer momento, todos nos decían que querían tirar a la canasta, que querían hacer cosas. Está claro que el trabajo que hemos hecho ha sido tipo online, ha sido semipresencial, entonces querían. ¿Problemas que van a tener? Pues claro que van a tener. Ahora mismo hay que tener mucho cuidado con inserciones tendinosas, a nivel articular, hemos cogido sobrepeso, por mucho que no hayamos intentado, como dice el doctor Godoy, y hayamos sido responsables de nuestras casas, puede haber fascitis, inflamaciones de rotulianos, de Aquiles. Por lo que decías de la empresa, pues la empresa, el señor Javier Guerrero, de la empresa Biotecna, sabes tú que siempre nos ha apoyado desde el comienzo de nuestro equipo, con material médico, con máquinas de última generación, de diatermia, de ondas de choque, ahora unas ondas de choque que son diferentes, ya saldrá que esto es un poquillo una noticia nueva, unas máquinas que están sacando que hacen totalmente lo de la diatermia, pero con un efecto totalmente contrario a lo que es el incremento térmico. Entonces tenemos muchos profesionales, mucha gente que nos va a ayudar tanto en el momento de arrancar, que es más bien preventivo, es más bien de reentreno, a nivel psicológico, a nivel de sensaciones, para evitar lesiones musculares graves, para evitar tendinitis o tendinosis graves, para evitar problemas de inflamaciones articulares de un tobillo, líquidos en las rodillas, y podemos utilizar toda esta serie de maquinaria y todo lo que es trabajo preventivo, trabajo de readaptación otra vez al esfuerzo, para por lo menos o tener menos lesiones o que sean lo menos graves posible. Doctor, para la vuelta al trabajo de los jugadores, que todavía no está todos los protocolos establecidos, porque también el UCAM Murcia utiliza unas instalaciones públicas, pero ahora que estamos en tiempo de pandemia, ¿qué cuidados especiales tienen que llevar a la hora de volver a sus rutinas habituales? Esa la hago extensiva para todo el mundo porque a veces me enfado, Claro. Me enfado en general. Sentido común. Sentido común. Hay tal avalancha. Ahí la cultura también es importante. Hay tal avalancha de información, ya no ampliada por uno, matiz, no, incluso contradictoria. Hemos pasado a que de que era un bicho que no tenía más importancia, no hay que irse más que a la hemeroteca, a que era un bicho que por su peso molecular se caía al 1,5 metros, que no había que tocar las barandillas, que si ahora uso guantes, que si no, y al final a la gente la hacemos un lío. Básicamente, sentido común. Ir caminando por la calle, que es lo que se permite ahora, y sobre todo en una zona aquí como en Murcia, mantener una higiene en las manos, intentar no llevársela a la boca, sobre todo pensando en los niños. Si tienes algún tipo de inmunodeficiencia, en los jugadores es más raro, pero puede darse la circunstancia de que sea diabético. Y eso te hace personas un poquito más sensible. Entonces yo creo que mantener normas de higiene. Un deportista tiene que hacer deporte porque lo tiene que hacer. No lo digo yo, que sale todos los días de forma irrisoria. Hay gente que no ha hecho deporte en su vida y que ahora resulta que para salir a la calle dice que va a hacer deporte. Eso no se lo cree nadie. Hemos visto muchos casos. Pero hablando en términos del deportista, seguir las instrucciones. En el mundo del deporte, parece que el baloncesto es de segunda porque no se oye más que hablar del fútbol. Pero yo creo que mantener normas de higiene, dejar los cariñitos saludatorios, entiéndase abrazos, manos, acercamiento a la hora de hablar, tener la precaución a la hora de toser, a la hora de estornudar. Es decir, son cuidados porque luego el azar va a marcar. Estamos hablando de gente generalmente sana. Y la gente generalmente sana no es la prioritaria para el bicho. Pero sí que es verdad que hay que tener cuidado y no tanto porque uno se contamine, que lo mandara a su casa, sino porque está en un grupo. Y claro, no puedes empezar otra vez a contaminar y contaminar. Si yo tuviera que decir una de las cosas es sentido común y utilizar un poquito las medidas que nos están diciendo que hagamos. Y cuanto menos oigamos a los medios de comunicación, mejor.
Ahí quedan esos consejos. Rogelio, por terminar Sí, también con el apartado de patrocinadores, que hemos mencionado algunos, otro de sí, los patrocinadores proveedores que está ayudando mucho en este confinamiento y que va a ayudar más a nivel de sí. protección por el material médico que suministra el club, es Vialta, que también ha ayudado mucho a lo largo de todos estos meses. Sí, sí, el director general de Vialta, Alberto Tarazona, la verdad es que nos ha apoyado siempre, pero como vuelvo a incidir en esta pandemia, pues más todavía, tanto el material médico que hemos necesitado, como ahora está en el proceso, que está a punto de abrir una clínica nueva que se llama Helpia, y nos ha ofrecido sus instalaciones para que los deportistas profesionales, como ahora tenemos unos vacíos legales, estamos dándole forma con las instalaciones municipales, porque a nivel de sanidad, tanto regional como nacional, tenemos que tener muchos protocolos y muchos cuidados, como ha dicho el doctor, pues nos ha ofrecido una serie de profesionales para que nosotros también coordinemos a nivel de redactación, a nivel de médicos, a nivel de fisioterapia, con las últimas tecnologías, con todo lo que es de separación, de higiene, de limpieza con ozono, con instalaciones perfectas, que nos han ayudado en un trabajo que estamos haciendo y paulatinamente iremos colaborando más para ese proceso que hemos hablado ahora, que es el de prevención, que es el de biomecánica, que es el de otra vez entrenar a la pisada, que es el de evitar determinadas patologías desde una rodilla, desde un tobillo, de una espalda, pues con buenos profesionales, con buenas mediciones, con buenos controles, tanto preventivos como readaptativos, pues tengamos la mejor evolución y el mejor arranque posible. Y esta persona, pues Alberto, pues nos está ayudando mucho, la verdad. Es muy buena persona, muy buen profesional. Pues ahí queda eso. Tenemos que ir despidiendo. Santiago, ha sido un placer. Espero que podamos volver a vernos los tres en el Paseo de las Canteras, como aquel viaje que hicimos a Gran Canaria arreglando el mundo. Y bueno, que lo dicho, que muchas gracias por cedernos tu tiempo y por habernos prestado también pues toda tu trayectoria y lo que nos has enseñado a lo largo de todos estos años en el deporte. Nada, yo disfrutando, porque a veces hay que estar en el banquillo para saber, y a mí me pasa, que a veces me sorprendo de reacciones que me veo que tengo en el banquillo, pero es verdad que el mundo del deporte no se puede estar en el dintel de la puerta, estás dentro, estás fuera. Y ahora que estoy dentro, pues lo sufro y lo disfruto, y para mí es básico contar con gente con la que me entiendo muy bien. Rogelio tiene un equipo de trabajo allí y con Manu, que somos un poco los que más nos ponemos en contacto, que es un encanto trabajar. Y luego otro trabajo es que el mister no, porque se le llama de otra manera. Coach, sí, el entrenador, Sito Alonso. Eh, tenga el mayor número de efectivos para hacer su trabajo. Y eso ocurre, pues todos encantados, la dirección del club encantado y yo también. Así que para mí es una experiencia absolutamente gratificante, que no sé lo que pasará el año que viene, pero de momento lo que va de año la he disfrutado. Rogelio, pues al año que viene que pedimos salud sobre todo, pero ganar más también. Sí, sí, salud, lo principal, porque no hemos dado cuenta, ya lo sabíamos, pero ahora más que si salud no hay nada que hacer. Ganar más, por supuesto, siempre iremos a por todas. Y luego, como ha dicho el doctor, agradecimiento a todo nuestro grupo de trabajo, que no solo estamos el señor Godoy y yo, está mi compañero Pablo, que me ayuda en la fisioterapia, está el señor Pangua, que es un todo camino, está otro Rogelio Díaz ayudándome en la biomecánica y en las plantillas preventivas para lesiones, están muchos médicos, muchos profesionales, muchas instituciones detrás nuestra y bueno, nosotros somos un poquillo los coordinadores de todas esas instituciones y ya está. Y como dice, salud, libertad y que entre la pelotita. No puedo pedir más. Y gracias a nuestros colaboradores y grupos de trabajo. Es todo lo que puedo decir. Gracias a todos. Pues lo No dicho, ha puedo, sido un... Felipe, yo no puedo dejar escapar la liebre esta, Cuenta. porque estamos Rogelio y yo aquí, pero yo desde aquí, porque probablemente para que yo esté aquí ha habido una trayectoria y yo quiero mandar de aquí un agradecimiento, creo que en nombre del club también,
al doctor Martínez Navarro. Hombre, por supuesto. También. Que ha sido piedra básica en todos estos años en el baloncesto. Cuando estamos allí en el banquillo, él reza por mí. Yo alzo los brazos y me pongo histérico y él reza. Pero es verdad que es una pieza básica y que recurrimos a él, sobre todo en los momentos en los que hay de correr. Y sabe el club que tiene un montón de razones para entenderlo, pieza básica. Y desde aquí yo le quiero mandar un abrazo, pues en nombre nuestro y en nombre del mío personal, por supuesto. En el de todos. Yo otro, gran Cheri y gran capo. Claro que sí. Tengo una foto, por cierto, de los tres en el banquillo, Juanjo Martínez Navarro, Santiago y Rogelio. Os la pasaré cuando termine la charla, que creo que os va a hacer ilusión. Que ha sido un placer. Lo dejamos, que ha llegado nuestro tiempo hasta aquí. Muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias. Hasta luego.